Todos, les agradezco por la asistencia. Un día nubloso después de días de lluvias en los Andes colombianos, a escuchar una conferencia de la profesora Amalia Guayé, sobre todo sobre el Caribe. No creo equivocarme si digo que hay dos mares cuyos vientos y tormentas son las más filosóficas: el Mediterráneo y el Caribe. ¿Okay? Entonces, el archipiélago, los archipiélagos. Entonces, filosóficos de un lado y del otro. Tengo el gusto de presentarle a mi amiga, profesora de la Universidad de Rosario, Amalia Guayé, que nos hablará esta noche sobre la Negroceno y Plantacionoceno, la doble fractura colonial y ambiental, a partir de la obra de Malco Ferdinand y todo lo que ella ha trabajado de hace años que conozco que está trabajando sobre el tema del Caribe. Bien, Amalia, segundo miro esto, tiene aquí hasta una fecha de nacimiento, pero bueno, está bien. Ok. Sobre todo, ya sé por qué la hace pública, porque nació en la época de la Revolución. Aquí está su mamá, que vivía en París en aquella época, en mayo del 68, pero pues, tú eres del 68. Procedente de dos culturas, francesa y colombiana, realizó sus estudios superiores en Inglaterra, tiene un doctorado en filosofía y magíster en filosofía en la Universidad de Warwick. Reside en Colombia desde el 2001, donde se ha desempeñado como docente e investigadora en el área de la filosofía francesa contemporánea, la filosofía política, la filosofía feminista, el pensamiento del Caribe y la estética. Sus últimas investigaciones están enfocadas en la relación entre estética y política, buscando articular el giro espacial a lo contemporáneo en diversas prácticas estéticas y artísticas. Actualmente dirige la maestría y el doctorado en filosofía de la Universidad del Rosario, donde es profesora, y es directora del Laboratorio de Geoestética vinculado al grupo institucional del Rosario, Andes y Nacional, de investigación en estética y política. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Mainz, en Alemania, en el Colegio Internacional de Filosofía y en la Fundación Maison des Sciences de l'Homme de París. También ha sido invitada a múltiples lugares. Creo que hasta ahí llega mi presentación. Amalia, bienvenida a la universidad que fue tu lugar también de trabajo, la Universidad Javeriana, y a este seminario de límites del humano. Adelante. La palabra. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a Gustavo Quirola y a Héctor Salinas, que son quienes coordinan este seminario. Un seminario de los límites del humano que lleva durando bastante tiempo y en el cual he participado en otras ocasiones, en otra ocasión sobre todo, con otro tema distinto, las antígonas. Entonces también felicitarlos por mantener este espacio que es tan interesante, porque cada vez podemos como reinterpretar o resituarnos respecto de esa problemática, ¿no? De los límites del humano. Entonces un agradecimiento realmente con reconocimiento y agradecimiento por esta invitación y por mantener este espacio. A ustedes de estar aquí, porque de verdad un viernes justo con un puente, con un festivo y con la situación climática, ambiental que estamos sintiendo cada vez con mayor fuerza. El año pasado la montaña que se quemaba, ahora realmente con un diluvio. Al mismo tiempo eso ambienta bien el tema de hoy, desafortunadamente. Entonces les agradezco muchísimo a todos los amigos, también colegas. Aquí tengo un invitado en la mesa que está haciendo el performance de acompañarme silenciosamente. Pero le agradezco también su presencia aquí. Es una invitación, como vamos a ver, en lo que hace Malcolm Ferdinand. Pero voy a comenzar como con un pequeño preámbulo que voy a leer
por esa razón a la que aludió rápidamente Gustavo. Y es que no es la primera vez que estoy aquí. Entonces, estar aquí nuevamente en este espacio para hablar del tema que hoy les propongo me ha hecho recordar las lecciones inaugurales que ofrecí en 2007, cuando recién llegada a esta universidad tuve el atrevimiento de hacer una lectura geofilosófica del inconsciente kantiano, ciertamente una afrenta para los expertos defensores del canon presentes aquella tarde. La conferencia publicada en el número 49 de Universitas Philosophica con el título Hacia una crítica de la razón geográfica partía de la imagen de una isla que hace irrupción en medio de la crítica de la razón pura. Esta isla que emerge de un mar de austera prosa, una imagen fascinante e inquietante a la vez, descrita por Kant como territorio de la verdad, rodeado por un océano ancho y borrascoso, me permitió interrogar la función y los usos de la metáfora como constituyentes de un imaginario filosófico compartido, tan esencial para la filosofía como el propio trabajo conceptual. Pero más concretamente, quise explorar las posibles articulaciones o entrelazamientos entre la metáfora de la isla del entendimiento en la crítica de la razón pura de Kant y sus lecciones de geografía física, que pocos conocen o han leído, que no se enseñan prácticamente nunca, entendiendo que Kant fue el primer profesor catedrático oficial formal en Alemania de geografía, y que las lecciones de geografía que dictó ocupan el segundo puesto de los 268 ciclos que dictó de cursos. Dictó unos 52 ciclos de lógica y metafísica, y en segundo lugar entran los cursos de geografía, de los cuales dictó como 49 cursos. Y así van siguiendo. Después, en última posición están el de teología, que dictó un solo curso. Pues para que entendamos la importancia que tiene, y es otra manera de leer, de aproximarnos a un autor del canon y de establecer conexiones dentro del propio corpus, internas y también externas, que es lo que yo busco hacer. Esta aproximación al paisaje insular kantiano de una única razón, con su horizonte colonial, por muy cosmopolita que se pretendía, me convenció de la importancia de transitar de una razón trascendental insular hacia una razón geográfica archipiélica o archipelágica, ¿cómo decirlo?, de múltiples racionalidades, en constante mezcla, hibridación o creolización, como diría Glisson, propuesta por pensadores del Caribe como el propio Glisson o Benítez Rojo, entre muchos otros. En este caso, Malcolm Ferdinand también va a proponer un mundo en archipiélago. Retrospectivamente, esta manera de entretejer imágenes y narraciones no solo abría una perspectiva geofilosófica a mis investigaciones, que me permitía inscribirme al interior de la corriente del giro espacial como sostuve en ese momento, sino que ya apuntaba hacia una forma de ecosofía de corte decolonial. Pues bien, este pequeño preámbulo o digresión me permite situar mejor mi entrada al tema que he propuesto abordar hoy. El título de la intervención proviene, como saben, de la lectura que hice de las tesis expuestas por Malcolm Ferdinand en su estimulante y brillante ensayo titulado Una ecología decolonial, pensar la ecología desde el mundo caribeño. Malcolm Ferdinand, para quienes no lo conozcan, es muy interesante, tiene como una doble formación. Es ingeniero ambiental y también doctor en filosofía política. Estudió ingeniería ambiental en UCL, en Londres, y el doctorado en filosofía política en Denis Diderot, en París. Entonces, mi interés inicial en este ensayo, cuando lo descubrí en la estantería de una librería en París, se concentró en la expresión mundo caribeño, foco de mis afectos e investigaciones, precedida un instante antes por la atracción sensible que ejerció sobre mí la carátula del libro.
el famoso cuadro de William Turner titulado Slaves Thrown Overboard, the Dead and Dying, Typhoon Coming On, de 1840. Luego de estas dos primeras impresiones casi instantáneas, aunque tan solo algunos segundos después, fue que al leer el título completo de la obra encajaron el resto de elementos, ecología decolonial, en una sola composición terriblemente atractiva teórica e intelectualmente por los tiempos de crisis climática que enfrentamos y el estadio en el que se encuentra mi propia reflexión. Al internarme en la lectura del ensayo, descubrí que a su vez Malcolm Ferdinand se inserta principalmente en una constelación de figuras del pensamiento caribeño y de la filosofía africana, algunas de ellas a las que también he estudiado, como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Edouard Glissant, Paul Gilroy, Louis Gordon, Paget Henry, Sylvia Wynter, muchos otros más. Y también del pensamiento decolonial, como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Nelson Maldonado Torres, Walter Miñolo, Eduardo Riveros de Castro, etc. Pero yo diría que no es tanto en menor grado como en segundo lugar. Creo que su instrucción, su formación, le hizo estar mucho en vecindad más cercana inicialmente con los autores del Caribe y luego con los autores decoloniales. Haciendo entonces eco y amplificando los efectos estético-políticos que han tenido estos pensadores y pensadoras a través de la composición coral o polifónica de sus voces y de sus historias corporizadas, junto a quienes se identifica con los subalternos racializados, confrontados al rechazo repetido del mundo de lo que domina la doble fractura colonial ambiental, como explicaré más adelante, una fractura vivida en carne propia y en sus historias. Si bien yo no soy caribeña de nacimiento, ni tampoco soy de descendencia afro o afrocaribeña, desde muy temprano establecí un lazo afectivo con el mundo caribeño como dispositivo sociocultural, pero también, y más adelante, como horizonte político y estético, en la medida en que permite la apertura de una dimensión utópica del pensamiento y del futuro humano, y no humano, sin dejar de lado el análisis de los elementos distópicos igualmente presentes y amenazantes. Había escrito que regresaré sobre esa doble dimensión distópica utópica del Caribe al final de mi intervención. No la he escrito, será quizá conversada con ustedes, esa doble dimensión. El sentimiento de apego y compromiso que siento hacia el mundo caribeño quizás se deba a que llegué a Cartagena un poco antes de cumplir los 5 años, a que viví por varios años en Caracas durante la adolescencia, nuevamente en Cartagena y también en Barranquilla al inicio de mi vida profesional, donde me estrené y entrené como profesora de filosofía, o porque tuve a mi hijo único con un cubano, y porque he visitado largamente en varias ocasiones la isla, donde reside su familia aún en estos tiempos de gran crisis. Pero quizás una gran parte de todo eso sucedió porque además de sentir un apego profundo hacia el mundo caribeño, este resuena con un imaginario filosófico enigmático y estimulante que intento teorizar como un pensar en imágenes. Es en este contexto que parte de mis investigaciones se han enfocado específicamente en rastrear imágenes de islas en algunos de los textos más importantes del canon de la filosofía, como la Atlántida de Platón, la Nueva Atlántida de Bacon, la Isla del Entendimiento en la Crítica a la Razón Pura de Kant, la Isla Desierta de Deleuze, entre otros. En estas travesías que me han llevado de una isla a otra, no solo ha sido cuestión de establecer relaciones entre pensamiento, tierra y territorio desde la priorización e importancia del medio en reemplazo de la pregunta por el origen, como sugieren Deleuze y Guattari en ¿Qué es la filosofía?, lo cual hasta cierto punto limita su propio ejercicio geofilosófico. Lo que yo he tratado de hacer por mi cuenta es diferenciar las relaciones que se establecen o instituyen entre océanos o mares, lo acuoso, lo líquido, y tierras o islas, lo sólido, entre lo poblado y lo desierto o despoblado, un artículo donde hago un contrapunteo entre
Deleuze y Benítez Rojo, hablo de la isla desierta de Deleuze y los pueblos del mar de Benítez Rojo. Entre lo habitable y lo inhabitable, en los imaginarios insulares o archipelágicos, sin reducir la cuestión a una relación entre humanos y no humanos, que a mi parecer es una distinción demasiado abstracta o formal. Por ello, parte de mis investigaciones han consistido en poner en diálogo filósofos del canon occidental con pensadores y pensadoras del Gran Caribe, evitando caer en demarcaciones disciplinarias, fronteras nacionales o reivindicaciones identitarias. Entonces, de alguna manera sentí que necesitaba justificar, que creo que vivimos un tiempo así, que hay que justificar porque no siendo del Caribe o no siendo de descendencia afro, me acerco a un texto, a autores que lo he venido haciendo por mucho tiempo. Quizá en otras épocas no sentía la necesidad de justificarme, ahora se ha vuelto como un imperativo, ¿no? Explicar el porqué. Y que pienso que es importante que se mantenga, porque como mujer también me he acercado a textos de hombres y espero que los hombres se acerquen a los textos que escribimos las mujeres, es decir, realmente levantar, digamos, estas fronteras que empiezan a amargarse como lugares de legitimidad o ilegitimidad. Entonces regresemos al ensayo de Malcolm Fandino, que es quien acuña el término, sobre todo no plantacionoceno, que ya venía de Anna Tsing y de Donna Haraway, sino el de Negroceno. Es un trabajo histórico, conceptual y de ecología política. El texto está compuesto de 4 partes. La estructura es sencilla pero impecable. La estructura es sencilla pero impecable. La primera parte se ocupa de conceptualizar la actual crisis climática como consecuencia directa de una modernidad que ha producido violencias ambientales y rupturas coloniales que se articulan entre sí. Aquí, la crisis climática producida por la modernidad se equipara a una tempestad. La metáfora de la tempestad funciona a nivel de lo físico, de lo político y de lo social. Además, es una metáfora cargada de sentido en el ámbito de los estudios del Caribe, donde la tragedia de Shakespeare, y en especial el personaje Calibán, son referentes cardinales de la crítica anti-, post- o decolonial de Occidente. Por ejemplo, Aimé Césaire escribió su propia versión, Una tempestad se llama, de la cual Malcolm Fandino extrae la primera cita con la que abre su ensayo. Inspirado por Césaire, la metáfora de la tempestad sirve 2 propósitos. Por un lado, le facilita de manera estratégica justificar el haber tomado el Caribe como escena central del pensamiento. Auspiciado por las orientaciones de Césaire, la mejor manera de enfrentar la crisis climática actual, dice, es adentrarse en la tempestad hasta alcanzar su ojo, el Caribe. Entonces, esta es el porqué. Estamos todos dentro, en medio de una tempestad, enfrentando una tempestad que es esta crisis climática, pero entonces, como dice Césaire, lleguemos hasta el ojo de la tempestad, y dice Malcolm Fandino, ese ojo de esa tempestad es el Caribe. Entonces, es muy interesante, es muy importante, porque todos estos autores del Caribe que a mí me apasionan, no están haciendo un discurso digamos, sencillamente de singularidad local, sino que tienen un aporte universal, por decirlo, nos hablan a todos. Por otro lado, le permite plantear la tesis central que defenderá a lo largo de su ensayo sobre la doble fractura, la fractura colonial y la fractura ambiental. Las siguientes 3 partes del ensayo se estructurarán a través de una misma metáfora estratégicamente compatible con el de la tempestad, que es el barco. De manera magistral, Malcolm Fandino va a centrar cada una de las partes siguientes sobre 3 tipos de barcos o de embarcaciones, distintas con respecto y con distintas narrativas e historias.
que son el Arca de Noé, el barco negrero y el navío Mundo o la embarcación Mundo. No estoy viendo ahí como el texto existe inicialmente, originalmente en francés, luego ha sido traducido al inglés, todavía no hay traducción al español. Ahí no sé cuál sería lo mejor en español, si embarcación o navío. Cada uno de estos barcos funciona como tantas escenas que muestran la puesta en práctica de distintas políticas de embarco y desembarco, de quienes son salvados o olvidados, tenidos en cuenta o dejados de lado, tratados dignamente o explotados y deshumanizados. Entonces, esto es lo que quería leer y quiero nada más ahora pegarme más bien al PowerPoint y moverme un poquito. Es realmente, ¿cómo decirles? Para mí, que les recomiendo muchísimo la lectura de este libro. Hay libros que leemos y nos impactan, ¿verdad? Este hace rato que no me impactaba tanto un ensayo denso, rico, repleto de información, repleto de cantidad de relaciones a distintos autores y textos. Y es un poco como si he estado construyendo este libro, que es esas distintas islas que encuentro en textos del canon de la filosofía y en textos de los ensayos de los pensadores del Caribe, y estaba yendo de isla en isla, pero no tenía embarcación, no tenía barco. Un poco que lo primero que me muestra, o sea, lo primero que me estalla en la cara con este ensayo es, vea usted cómo se estaba moviendo desde una isla a la otra, cómo se movió. Entonces eso es lo que me parece particularmente interesante de este uso de la metáfora. Ya ven que para mí es crucial, y en eso compartimos con Malcolm Ferdinand, o sea, un concepto requiere de imágenes, requiere de un imaginario. Sobre eso estamos plenamente de acuerdo. Entonces el uso de la metáfora hace parte o acompaña el trabajo conceptual. Pero ¿qué metáfora escogemos? ¿Qué metáfora seleccionamos? ¿Y cómo funciona? ¿Cómo realmente se presta? Es muy importante. Y aquí me parece brillante porque entonces tenemos esta situación ambiental, que es la crisis ambiental, ¿no? Que esa es la tempestad. ¿Y qué hacemos? Se remite inmediatamente a este mito que es el del Arca de Noé, para mostrarnos cómo ocurre esta doble fractura colonial y ambiental de la modernidad y que diagnostica como un problema central de la crisis ecológica. ¿En qué consiste esta doble fractura? Esencialmente, la fractura ambiental, viene de la modernidad en el momento en el que, digamos, Occidente establece una relación dualista entre naturaleza y cultura. A partir del momento en que Occidente se construye sobre esa forma de binarismo, es que podemos hablar de una fractura ambiental, que entonces viene de lejos, viene desde Grecia y se atraviesa todo lo que llamamos Occidente y se establece de manera más fuerte en la modernidad, porque viene acompañado de todo el otro proceso, que es el proceso colonial, que establece otra fractura también muy importante, obviamente, una distinción jerárquica entre el colono y los colonizados. Y lo que él va a observar en sus estudios, va a leer, va a beber de muchísimas fuentes, pero lo que está observando además con esta doble fractura es que no solo hay un problema internamente a ese dualismo naturaleza-cultura propio de la modernidad occidental, sino que además, digamos, hoy en día la mayoría de los movimientos y de las teorizaciones reflejan nuevamente esa fractura. Es decir, que tenemos una serie de discursos y activismos que combaten por la ecología, o sea, tenemos una serie de activistas ecologistas, y por otro lado tenemos unos discursos antirracistas o anticoloniales, para poner una gran etiqueta, pero dentro de los cuales entrarían las luchas feministas, las luchas antirracistas y bueno, anticolonialistas contra las. Entonces, esa es una primera cuestión, y digamos, el plantea ese problema. ¿Por qué es que, un poco como la observación que hacía Crenshaw, cuando decía que había como asuntos separados, ¿no? La cuestión del feminismo y la cuestión de la raza? Aquí es lo mismo, la cuestión de la ecología o el ambientalismo por un lado, y la cuestión de las luchas anticoloniales, antirracistas y feministas por el otro. Como si la ecología estuviera caracterizada como por un color, el hombre blanco,
como que el hombre blanco hubiera, si fuera como el representante principal de esas luchas de conservación o preservación del medio ambiente, y donde se pone la naturaleza aún por encima o por delante de justamente problemas de injusticia social, es decir, donde la justicia ambiental no va de la mano de la justicia social. Entonces, como que hubiera nuevamente esa fractura entre justicia social y justicia ambiental. Entonces, esa es la situación que él detecta a nivel de, digamos, tradiciones teóricas y activismo. Y es lo que él está tratando de articular, está generando puentes entre esas dos corrientes de tradición. Entonces, eso es muy importante. Y luego, claro, la metáfora del arca de Noé como primer barco, muy interesante porque justamente le permite establecer esos dos términos que son el plantacionoceno y el negroceno. Ya sabemos que esta intervención de Malcolm Ferdinand ocurre en un momento en el que venimos como con esta proliferación de términos, ¿no? Que viene después del Holoceno, viene el Antropoceno, como ese momento en el que se marca una era geológica por el impacto que ha tenido el humano sobre la Tierra, pero también han venido nuevos conceptos como el de capitaloceno, en el que se especifica desde una crítica al capitalismo que el asunto no es solamente la presencia del hombre en la Tierra, sino el modo de producción capitalista, el que realmente es tóxico, es decir, que es algo que no recubre toda la historia humana, ni tampoco todas las culturas o lugares de la Tierra, sino un cierto modo específico. Está el capitaloceno y también tenemos, digamos, otras, pues el plantacionoceno, que fue ya propuesto por Donna Haraway y Anna Chin, como decíamos, que él va a retomar como una forma de habitar la tierra, la forma como se produce un capitalismo no, digamos, que se dispara o que comienza, como dirán también Erika Arias y Mauricio Lazarano, el capitaloceno, el año 01 es 1492, el momento en el que Colón llega a América y llega a América a través del Caribe. Ese año 01 que marca, si quieren, el inicio del capitaloceno, pues justamente en esa llegada al Caribe que un poco después va a generar un sistema de producción específico que es el de la plantación. Entonces, una crítica no solo al capitalismo, sino específicamente a ese primer modo, que es el que permite una acumulación, digamos, primitiva de capital muy fuerte a través del modo de producción de la plantación, y que es una forma de habitar en una relación no solamente digamos, a la naturaleza, ¿no? Una forma de relación entre lo humano y lo no humano, las plantas, las formas de producir, etc., pero que también luego va a generar este otro momento que es el que propiamente está acuñando Malcolm Ferdinand, que es el del negroceno, es decir, en cómo este sistema de producción, de plantacionoceno, es impensable sin, ahorita sí podríamos poner el videito, sí, porfa, para que lo dejemos ahí mirando. Es un videito que existe en las redes que quizás algunos de ustedes conozcan, que es un video que se llama Trade Slave in 2 Minutes. Son 2 minutos y vemos unos puntitos que nos permiten ver, digamos, en 2 minutos la intensidad de la trata de esclavos entre África y América. Sí, por favor. Entonces, podemos, sí, gracias. Entonces, es bien interesante este videito que dura 2 minutos. Entonces, aquí la cuestión es, obviamente, el plantacionoceno está poniendo mucho el énfasis en esa manera de habitar la tierra, pero centrando en la relación humano-no humano, es decir, realmente cómo se hace esa explotación de la tierra, cómo se abordan los animales. El negroceno está poniendo el foco en la relación entre humanos. Y eso me parece muy valioso, porque quizá es lo que también me sigue atrayendo de manera muy fuerte hacia los pensadores del Caribe y pensadoras del Caribe, y que ya yo detectaba en ese escrito en el que hacía el contrapunteo entre Deleuze y Benítez Rojo, y es que con esta filosofía de Deleuze y Guattari, por ejemplo, se alcanza a pensar muchísimas cosas, pero al mismo tiempo, y el título de su ensayo de 1953, La isla desierta, lo dice. Es una isla desierta, es una isla despoblada, es decir, aquí hay una especie de posthumano, ¿no? Donde hay una especie de voluntad de que realmente nos salgamos y superemos lo humano del todo. Obviamente viene citado por una crítica en la que converge con
el anti-posting de colonialismo, pero me parece que es exacerbada, es llevada a un punto en el que ya me incomoda, y eso me permite también hacer otra pequeña digresión, y es que en el momento en que hice la maestría y el doctorado en Warwick, en Inglaterra, mi profesor, el profesor estrella de Warwick era Nick Land. Nick Land, que hoy en día ya todo el mundo lo sabe, el padre del aceleracionismo. Y muchos de los camaradas míos en la universidad pululaban alrededor de él. La mayoría que se acercaron a Dolores y Guattari se acercaron mucho como con esta inclinación a pensar más en las bacterias que en los humanos, a pensar más en la inteligencia artificial que en los humanos. Realmente esa corriente aceleracionista era la atmósfera ambiente en la Universidad de Warwick, una atmósfera de la que yo me separé. Yo hacía parte de los estudiantes que trabajaban en Dolores y Guattari, pero pues me fue a buscar la matriz vitalista espinosista en Dolores y aterricé con los autores caribeños que realmente me oxigenaron completamente y me dieron una otra forma de acercarme a la cuestión vitalista desde una tradición no puramente occidental. Entonces, también es como frente a esa cuestión del aceleracionismo, es decir, ¿qué hacemos frente a la crisis? ¿Cuál es la respuesta? ¿Es la respuesta acelerar el sistema, como se muestra allí, y nos deshacemos del humano, porque los humanos somos una plaga, ¿de acuerdo? O sea, estamos haciendo daño todo el tiempo, o no aceleramos la cosa y pensamos que hay todavía, como mismo Malcolm Fantino lo dice, citando a Martin Luther King, que la casa se está quemando, pero tenemos que ser los bomberos, ¿verdad? Que apaguemos ese fuego. Es decir, había algo que cuidar, había algo. Ahora, ¿qué hay que cuidar? Y entonces ahí es donde viene la crítica de Malcolm Fantino. Él va a hacer una crítica con una cierta forma de ambientalismo. Un ambientalismo que va a definir como con estas. Va a trazar unas genealogías del ambientalismo, digamos, occidental, como una forma muy apolítica de entender la relación entre el humano y la naturaleza, una forma muy apolítica que no se preocupa justamente por todo lo que está pasando, cómo se han trazado límites del humano, cómo no todo humano ha calificado siempre de humano, cómo hay unas jerarquizaciones, cómo hay unas discriminaciones, cómo hay unas racializaciones, sexualización, etcétera, como ya todos sabemos. Entonces hay una crítica al ambientalismo por tener un cierto acercamiento, aproximación a la naturaleza que considera apolítico. Y aquí tengo como otro cuadrito, creo que es donde están de las genealogías. Sí. A la izquierda ven la genealogía del ambientalismo y a la derecha en esta. Esta es la genealogía del ambientalismo y esta es la genealogía de la ecología decolonial caribeña. ¿Okay? Entonces va a ser una distinción también muy fuerte entre dos formas de entrar dentro del ecologismo. Y todo el tiempo va a ser muy interesante porque, claro, ecología, el término ecología, que viene de oikos, de casa, de hogar, de cuidado, todo el tiempo se va a preguntar qué pasa cuando el hogar o la casa que debo cuidar pues es una plantación, ¿no? Es muy distinto la forma en que yo cuido esa casa o ese hogar, que es entonces una cierta aproximación de la ecología como algo que siempre es preservar y conservar sin pensar en lo que pasa en los humanos. Y brinda muchísimos ejemplos dentro del libro de casos en los que en ciertos territorios se han vuelto reservas naturales, pero que eso ha implicado que se tenga que sacar a las personas de esos lugares y se les ha dejado sin territorio, se les ha cortado sus lazos de comunidad, sus lazos con su territorio. ¿De Entonces va a haber una mirada muy crítica de esa forma de protección. Y del otro lado, pues va a mirar, digamos, de la otra genealogía, incluso una serie de figuras que van a aparecer
entre esas, por ejemplo, bueno, a partir del barco negrero, todo lo que ha ocurrido, va a ser muy detallado, explicando cómo se da la trata de esclavos, es decir, desde África, la pérdida de vidas mientras se recoge a los esclavos y se los lleva a un puerto y se les sube al barco, luego durante la travesía y luego a la llegada. Y luego, por supuesto, de manera muy importante, las formas de resistencia. Sobre eso se basa este libro. Es todas las formas de resistencia que generan esa trata de esclavos y que generan el Plantaceno y el Negroceno. Y el cimarronaje va a jugar un lugar muy importante allí en el libro, como justamente una práctica muy distinta de relaciones de humanos y no humanos, es decir, con la naturaleza, con las plantas, etc. Y sobre eso también va a dar muchos detalles. Es un libro muy bien documentado, por eso digo que es un libro no solo, o sea, es de historia, ¿no? y es conceptual, y es de ecología política, entonces muy bien documentado. Y básicamente va a hablarnos como de tres posibles actitudes, una que es la del rechazo, otra que es la de la fuga y otra que es la del retorno. Tres posibles actitudes. De alguna manera el rechazo es el arca de Noé, ¿no? El arca de Noé es, bueno, se nos vino el diluvio encima, vamos a construir un gran barco y sobre ese barco vamos a montar un animal de cada especie, pero además con una diferencia, ¿no? Las especies nobles, las especies domésticas, perdón, que le sirven al ser humano, todo es en función del ser humano. Entonces hay toda una política de embarcación, a quién decido montar en el barco, ¿no? Y a quién no voy a dejar subir al barco, es decir, no lo voy a salvar, ¿okay? Porque estamos hablando de una salvación. Entonces el arca de Noé, que representa una salvación, con una política de embarcación que me permitirá entonces solamente a esas seleccionadas especies sobrevivir, y todas en función del ser humano, del hombre. En el barco negrero vemos todas esas también, ese problema de cómo se llega a recoger a las personas, y el cuadro con el que está en la portada del libro, de ese episodio tan terrible que pinta Turner, donde bota por la borda todos esos esclavos, ¿no? Pensando recuperar un seguro más valioso que la carga misma que llevan, en fin. Entonces ahí tenemos la figura del rechazo, pero también tenemos la figura de la fuga, el cimarronaje, como una respuesta ante una situación tan excesivamente violenta, ¿verdad? Tan deshumanizante y tan violenta, la fuga como una respuesta a una crisis. Entonces el cimarronaje es esa fuga. Y luego está la cuestión del retorno. Y el retorno también va a servir como una figura para hacer una crítica a una cierta forma de ambientalismo que él ve como el del antropoceno, que siempre califica de blanco, y es muy crítico de ciertos autores en la genealogía que hace, empezando con autores como Rousseau o Thoreau, pero llegando también hasta James Lovelock, con su trabajo sobre Gaia, y Arne Naes con su ecosofía. Dice, todos son hombres blancos, libres y solitarios. Entonces eso es muy distinto a las figuras que le están dando. Entonces, ok, hay un problema con la actitud de rechazo, la actitud de fuga y la actitud de retorno, que es lo que él nota en estas figuras: Rousseau, Thoreau, James Lovelock y Arne Naes, como un retorno a la naturaleza. Entonces se trata de, por eso dice, construir ahora un tercer barco, que es el que llama el navío mundo. El navío mundo, es decir, como dice, por una ecología mundo. ¿Por qué no tierra? Y en eso me parece que es bien interesante. Porque tierra nuevamente nos llevaría como un poco a esa forma de dualismo, ¿no? Naturaleza, cultura, o sea, la tierra, entonces vamos a retornar, vamos a preservar, vamos a conservar, y no vamos a contemplar todos los problemas que ocurren entre nosotros los humanos, la forma de habitar la tierra. Entonces esa existencia es la que me parece muy importante, y incluso pues luego se va a volver muy complejo, es demasiada información. Entonces yo prefiero que lo conversemos. Yo sé que algunos de ustedes han leído el libro, entonces me gustaría más como conversar, y les voy a decir después por qué, como los problemas con los que todavía estoy lidiando a futuro, que no he resuelto para nada.
Estas son algunas entonces de las problematizaciones o preguntas que van a aparecer, que me parecen cruciales, fundamentales. Cómo hacer un mundo entre los humanos con los no humanos sobre la Tierra, fundamental. Cómo construir un biomundo frente a la tempestad. Bueno, aquí decía parte de las... hay una proliferación de figuras, de cuadros, es muy, muy interesante. El asunto aquí entonces es que lo que para desestabilizar lo que ha llamado la política de desembarco y la política de embarco, crear una política del encuentro, donde lo que nos sirve como horizonte no es la Tierra, el planeta Tierra, la naturaleza, sino el mundo. Entonces la existencia en el término mundo, que obviamente pues tiene muchas resonancias con autores del Caribe como Edouard Glissant, ¿no? Edouard Glissant tiene un concepto bellísimo que se llama la totalidad mundo. Entonces aquí lo que está en juego es el mundo, no la Tierra. Y por supuesto, en esa política del encuentro que tiene como horizonte el mundo, lo importante aquí es el compañero de a bordo. Mi compañero de a bordo aquí a la izquierda. Compañero de a bordo. Para una ecología del mundo. ¿Okay? Entonces, esto es muy importante, que sea una ecología del mundo. Aparece entonces la expresión hacer un mundo en archipiélago, como aparece en Glissant, como aparece en mis escritos, etc. Entonces, bueno, aquí estamos en la misma familia más o menos, estamos tratando de hacer la misma cosa. Y prefiere esa expresión a la de Glissant, que es la de creolización. Y luego aparecen muchos otros elementos que no he tenido tiempo ni voy a tener tiempo de conversar con ustedes, que me parecen también cruciales, que yo empecé a llamar ahí en el título de la diapositiva archipiélago matricial, porque dice de la necesidad de una reconexión matricial con la Tierra Madre. Habla de una ontología relacional, no es lo que más despliega, es algo que yo siento que está tomando de algunos autores, particularmente de aquí de Latinoamérica, y que no termina de explorar. No sé cómo... ¿qué haría con eso? A mí es la parte que no me pareció la parte más brillante ni más interesante. Me gusta más el trabajo que hace con la relación matricial, porque eso sí lo he trabajado, y lo he trabajado con autoras como Braha Gettinger, con Luz Irigaray, es decir, conecta con un feminismo que no deja del todo de lado el psicoanálisis y que trabaja la cuestión de la relación con lo matricial como algo también embedded, embodied, ¿cómo se dice? Situado y corporizado, algo donde finalmente todos los humanos provenimos de una matriz, de una mujer, ¿eh? No caemos del cielo de manera abstracta. Y entonces él introduce este término que por supuesto está tomando de muchas teorizaciones feministas, es un buen lector de las feministas, que es ya no el de ecología, sino el de ginecología. Entonces por ahí habría todavía más que explorar, que buscar, y llega más o menos hacia el final, empieza como para hacer el contrapeso, el contrapunteo a esta imagen de Gaia, ¿no? Que es tan dominante en los discursos de occidentales y blancos, lo que llama la intrusión de Ayiti. Entonces Ayiti en vez de Gaia, ¿okay? Ayiti en vez de Gaia. Haití, que es el nombre para Haití. Obviamente uno de esos lugares que aquí lo hemos hablado bastantes veces con Gustavo Quirós, otras personas, cómo se ha olvidado la revolución de Haití, cómo no se estudia, cómo no, dentro de la historia de las revoluciones, por ejemplo. Bueno, entonces ya voy a cerrar para que podamos tener un intercambio. A mí me interesa muchísimo en este momento, o sea, desde hace... uno cada vez como que vuelve a entender qué es lo que está haciendo, ¿no? Yo me lancé, como les decía, pasando de como una elaboración sobre el imaginario insular al imaginario archipiélico, de lo único a lo múltiple, etc. La metáfora del archipiélago me pareció muy importante, pero también por ahí he estado trabajando en mis preocupaciones sobre política, porque mi tesis doctoral fue sobre ontología y política, y no ontología materialista. He estado trabajando en seminarios en la cuestión de la anarquía y el anarquismo. Y por supuesto en la palabra archipiélago está la palabra arqué, como también está en la respuesta al arca de Noé, un arca, es decir,
archipiélago, que sigue por ahí. Entonces me está preocupando mucho la cuestión de la conexión, de cómo entendemos la relación entre orígenes y revoluciones, cómo entendemos esos orígenes y revoluciones. Y yo creo que allí también habría como algo que me gustaría agregar eventualmente sobre por qué escoger el archipiélago y no la isla, qué hay de anarqué en el archipiélago, ¿sí? ¿Qué hay ahí como que se abra de posibilidad en otra manera de comprender esa relación entre orígenes y revoluciones? Entonces por ahí ando. Qué bueno que encontré un barco para navegar entre todas estas islas y hacer archipiélago, porque sin barco estaba difícil. No sé bien qué evolución va a seguir teniendo, pero también estoy tratando de trabajar más, no solo la geofilosofía, sino la ecosofía, pero siempre atendiendo a esto que ha sido primordial para mí, es no solo pensar la relación entre humano y no humano, sino con los humanos. Bueno, y con eso cierro y así tenemos ocasión de intercambiar. Muchas gracias. Okay. Bueno, Amalia, muchísimas gracias por la presentación, por las embarcaciones, por el descubrimiento de Michael Ferdinand, que nos los hayas compartido como parte de tu trayecto de investigación. ¿Tienen la palabra? ¿Quieren preguntas? Gracias, Amalia, por presentarnos ese libro, que realmente creo que también uno de los problemas es el hecho de que esté tampoco traducido todavía. Yo tenía una curiosidad, ¿qué ejemplos da él realmente para la crítica de la imagen esta de la arca, de la selección y de la exclusión? Es decir, estos sí, estos no, que estabas hablando de esa imagen que la ponía del lado del ambientalismo blanco para proponer ese otro lado. Porque porque yo entiendo esa perspectiva de Gaia como una perspectiva más bien de pensamiento complejo, que si bien se centra mucho en Lovelock con la parte química de lo que viene siendo el planeta Tierra, no veo esa selección, no sé si me entiendes, o sea, no veo ese punto ahí en este tipo de complejidades que plantean esas teorías. ¿Cómo lo argumenta él? O sea, porque Gaia de cierta forma, desde su perspectiva geológica o biológica o química o bioquímica en el texto de Lovelock, no hace ningún tipo como de esas divisiones, o no hay en ese pensamiento, sino más bien tratemos de pensar la Tierra en una complejidad más material en el sentido químico que otra cosa. Y por otro lado estaba pensando, ¿aparece Latour o comenta Latour en algún momento? Porque en Latour, en el manifiesto terrestre, sí crea un vínculo entre migración y crisis medioambiental directo. Dice, el problema social y el problema medioambiental están ligados uno con el otro, ¿no? Y eso sería como parte de una teoría blanca. ¿Comenta el Latour también? ¿Y cuáles son los problemas con él también? ¿O cuál sería su alternativa? Bueno, realmente a todos los ha leído, a todos los comenta. Voy a comenzar, digamos, como por las primeras visiones que se tienen, no tanto puntualmente con cada uno de ellos, pero fíjate, yo voy a poner este cuadrito, porque en este cuadrito, si quieren, él habla primero que todo de una fractura animal. En esa fractura animal, tú ves que es la fractura vertical, entre, por un lado, los animales domésticos, la vaca, los cerdos, etcétera, etcétera, y del otro lado, los osos, los lobos, las águilas, los tigres, los elefantes, etcétera. Entonces, como animales
que tienen como una gran dignidad, que debemos cuidar, etc., y los otros animales completamente, pues, que no tienen nobleza, sin nobleza. Y luego también tienes, gracias, igualmente, en cuanto a la naturaleza, o sea, por un lado como la naturaleza virgen, el wilderness, ¿no? Y del otro lado tienes las ciudades, los campos de petróleo, las plantaciones, etc. Toda esa cosa fea que como que no queremos ver. Cuando pensamos alguna cosa como un manera un poco romántica, ¿no? De los animales salvajes, de la naturaleza salvaje, y todo esto del otro lado como que ahí no entra a jugar la preocupación ecológica. No es como el problema, es lo que habría que limpiar de lo que está del otro lado. Entonces, eso es lo primero que está sucediendo. Igualmente, abajo tienes pues, el hombre blanco de un lado y del otro lado tienes toda la diversidad y especificidad concreta de todos los humanos. Y siempre hay una tendencia a homogenización y a valorización que va subiendo en ese sentido, en el sentido de derecha y izquierda. Es bien interesante el cuadro por eso. Entonces, y ahora la pregunta más fundamental sería, ¿qué tan distinto sería un James Lovelock o una Arturo? ¿Qué tanto se descalcan de ese tipo de situaciones? Yo no sé, yo no soy experta en literatura, no soy experta y no me centré tanto en los argumentos que va a dar, digamos, con respecto a cada uno de ellos. Pero, y quizá podría ser uno de los problemas del libro, habría que leerlo como de segunda vez, de tercera vez, habría que discutirlo, si no está siendo demasiado englobante en su crítica de este ambientalismo, digamos, colonial. ¿Qué tanto rastro de colonialismo queda en autores? Como lo hablo. Cuando pienso sí me parece que tiene algún sentido lo del hombre blanco libre y solitario en esa naturaleza. O sea, sí me suena. Cuando pienso en Arenales, por lo menos sí me queda más claro. No, pero sí, pues yo creo que hay otras preguntas que todos podemos discutir. Ahí habría alguien. Hola, Amalia, muchas gracias, muy interesante. Yo sí, no lo conocía tampoco, pero y dentro de ese desconocimiento lo que quería preguntarte era porque no entendí lo de Haití, o sea, lo de Haití, mejor dicho, de nuevo conectado con lo de Gaia, cómo se contrapone ese concepto al concepto de Gaia, ¿no? Y cómo es distinto, cómo lo piensa de manera distinta. Esa era mi pregunta. El ejemplo es muy interesante, su aproximación a Haití, porque, o sea, aquí siempre estamos hablando también de maneras de construir narrativas, imágenes y todo, ¿no? Es decir, qué tipo de imágenes estamos construyendo cuando hablamos de Gaia y qué tipo de imágenes aparecen cuando hablamos de Haití. Entonces, cuando él regresa a Haití, él dice, por ejemplo, hay una colaboración interespecies, como diría Don Javi, muy interesante, cuando están llevando las guerras de resistencia al poder colonial francés y que va a pasar la revolución, él cuenta varios episodios. Entre esos episodios es como los que están alzados, ¿no? Están pensando en los elementos, están pensando si va a haber una lluvia, etc., pero también están pensando en las epidemias, en los mosquitos, en las plagas, cómo les pueden ayudar para ver como un elemento dentro de la batalla. Entonces, lo que él está resaltando es que es otra manera de habitar la Tierra, que es otra relación entre el humano y el no humano. Otra forma de ver, que no es una cuestión de dominar la naturaleza, de controlarla y de dominarla, sino que ya lo que él está rastreando en esto de la Haití, en esa conexión matricial con la Tierra, es una forma de colaboración, es decir, que antecede a las formulaciones de una Donna Haraway que lo escribe en el siglo XX, que tiene que ver con formas de resistencia de siglos anteriores. Eso es lo que yo podría
Muchas gracias. Agradezco mucho esta exposición. Yo vengo de otra área, soy historiadora, trabajo en el tema de esclavitud, así que esto me apena como en otras maneras pues muy sugerentes. Y quería, no sé, no me quedó muy claro si la propuesta del autor es reemplazar el concepto de plantacioceno por negroceno, y en ese sentido, como si este concepto nos podría dar más herramientas para pensar en las variables raciales. No sé si lo interpreté bien o no, entonces no sé si podrías de pronto explicar un poquito más ese segundo concepto como alternativa. Un segundo, que creo que hay otra pregunta que va por No, la es que para pegarlo es justamente la misma pregunta. Tú sabes que la otra vez empezó a brincar. Que va siendo claro en tu recorrido los términos con esa lo del seno, ¿vale? El antropoceno, el capitaloceno, pasamos al plantanoceno, y justamente lo que yo también me perdí es en qué momento el concepto imagen, este concepto imagen como los estás evocando, del negroceno cambia. Hasta el plantanoceno yo voy entendiendo la manera en que las dos cosas se articulan en términos de este impacto geológico, gaialógico, agipilógico. Pero no entiendo cómo se vincula el vocablo negro con el seno. Bueno, creo que va un poco para lo más sencillo voy a leer la definición que él va a dar aquí, la primera parte cuando aparece. ¿Sí? Ya todo el mundo tiene claro el capitaloceno y el plantacionoceno, entonces me voy sobre esto, dice: más allá de las dimensiones sociopolíticas, la esclavitud colonial designa también una manera de habitar la tierra, de usar los recursos y de remitirse a los no humanos, que yo llamo el negroceno. El negroceno designa la era en la cual la producción del negro, con N mayúscula, tiene por objetivo extender el habitar colonial, jugando un papel fundamental en los cambios ecológicos y paisajísticos de la tierra. O sea, hay que producir el negro no existe, hay que producir. Esto es el fenómeno de racialización y esa producción de negro. Y eso es lo que modifica. Es decir, si la plantación no cae, pero sobre todo la producción. Y eso es lo que ya se oculta en la expresión. Plantación cero, como decía todo el tiempo, como el énfasis en la relación humano-humano, pero no la relación humano-humano. Amalia, gracias por presentarnos al autor. Yo, más que preguntas, tengo, no sé, comentarios en voz alta, porque escuchando lo que decías de la contraposición entre la tierra y el mar, y yo sé que a ti te interesa el tema del mar y el archipiélago y todo, pero digamos que la teoría crítica ha hecho más énfasis en el tema de la tierra, la expropiación de la tierra, la acumulación originaria en Marx, por ejemplo, tiene que ver con la expropiación de la tierra, y por eso el pensamiento decolonial, por lo menos el latinoamericano, no tanto el caribeño de Césaire, de Fanon, se juega mucho por el lado de lo indígena, no por el lado de lo negro. De hecho, la noción de raza que maneja Quijano tiene que ver con lo indígena, no con lo negro, porque Quijano y la mayoría de los autores decoloniales vienen o venimos del marxismo. Entonces, digamos, el énfasis aquí es el tema de la tierra y de la expropiación de la tierra en acumulación de capital, acumulación original. Entonces quería saber, o me preguntaba más bien, cómo repensar el tema de la expropiación, de la acumulación originaria desde la cuestión del mar. O sea, si el énfasis pasa de la tierra hacia el mar, ¿entiendes? Si la historia de la modernidad va a ser contada ya no a partir de la expropiación de la tierra del mundo indígena americano, sino a partir de la trata de esclavos y el traslado de esclavos transatlántico, porque igual los esclavos llegan a la plantación es una cuestión de la tierra. La plantación supone que previamente a la plantación hay un despojo de tierra, hay gente que vivía ahí antes de la plantación y ha sido despojada de esa tierra. Entonces me surgen este tipo de preguntas, ¿no? de qué implicaciones tendría para un repensar la teoría crítica el poner el énfasis ya no tanto en la tierra, sino en el archipiélago, digamos en el mar.
La otra cosa que pensaba yo cuando escuchaba tu exposición es una figura que mucho de lo que decías para mí me suena a Sloterdijk. Sloterdijk ahí hablaba de todas estas cosas, el mismo barco, el tema de la isla, el tema del arqué, el tema de la ginecopolítica, digamos, muchas cosas que tú decías ahí, creo haberlas leído, o por lo menos hay una referencia ahí con Sloterdijk. El tema de la matriz, todo eso que dijiste, uno mira el primer volumen de Esferas, y la introducción a las esferas tiene un montón de cosas de ese tipo. De hecho, el agua, la figura de la matriz, del feto, que nada en la matriz es agua, ¿no? La cuestión del agua y la metáfora de la navegación es constante en el pensamiento de Sloterdijk. Entonces, no sé, estas cosas pensaba un poco escuchando tu presentación. Gracias, Santiago. La primera nave, la madre. Yo voy a empezar con el final, con la última. ¿En qué año se escribe Esferas? Bueno, te voy a hacer pública algo que yo he dicho muchas veces en privado, en bar, en café. Sloterdijk es un extractivista. Sloterdijk lee a todas las autoras feministas, y por ahí empezó mi desagrado con él, y a todos los autores de estudios del Caribe, se apropia todas esas ideas, no los cita, cosa que no hace mal o no hace mal. Y es un excelente lector, hace síntesis increíbles, y entonces luego con un mes Sloterdijk dice que no, yo realmente no puedo apreciar y estar de acuerdo con esa práctica intelectual. Lo digo públicamente. Entonces no me impresiona Sloterdijk. No me parece un gran pensador, sino la medida en que si tuviera la honestidad de reconocer a los demás, podría yo considerar que es un gran pensador. Pero hay una práctica que me parece realmente muy poco ética. Entonces no estoy de acuerdo. Centro demasiado a las feministas y justamente a los pensadores brillantes todos esos. Entonces empecé por ahí porque fue lo que me enervó. Pero luego lo primero, sí, entiendo que hay toda una tradición de historia y por eso, por ejemplo, cuando hacia el final está hablando de la intrusión de Haití, ¿no? O sea, nuevamente estamos hablando de una tierra, ¿no? Lo que para mí el paso del imaginario insular al imaginario archipiélago es justamente dejar de pensar solamente, o sea, dejar de pensar la relación entre océano o mar y tierra como una posición de antagonismo, una relación de oposición, porque es que ese es el sentimiento, o sea, cuando uno lee esa metáfora de Kant, es terrible, o sea, es como que quédate aquí sobre esta isla, cuidado con ese océano o las fotos, no se te ocurre, ese es el mar, o sea, esas son las ilusiones, el error, ¿no? Casi que la alucinación, o sea, no te atrevas a... O sea, entonces, como el sentimiento de insularidad siempre es el de encierro, el de sofoco, no el de apertura. Entonces es una tierra, pero una tierra que nos aísla. Entonces lo que trato cuando el paso al archipiélago es justamente es una relación de composición entre mar, o sea, un archipiélago es eso, es tanto las aguas como las tierras, ambas. Eso es lo que hace el archipiélago y por eso no hay una frontera o límite preciso. El archipiélago no tiene frontera o límite preciso como si lo tiene la isla. Entonces está totalmente abierto y recomponiéndose en la multiplicidad. Entonces lo que me gusta es que hay un equilibrio entre los dos componentes. Yo sí creo que se le ha dado como una prioridad excesiva a la Tierra cuando uno hace como... Existe la imagen desde que el hombre fue a la luna, ¿no? Y pudo tomar una foto de la Tierra de lejos, que es un poco la imagen que tenemos de Gaia, de hecho. La imagen que está en la portada del libro de Lovelock es la Tierra vista desde el espacio. Y la Tierra vista desde el espacio es más azul que otra cosa. Y sin embargo insistimos en llamarla Tierra, o sea, por tradición en los mitos y todo. Pero en realidad, pues hay muchísima agua en nuestros cuerpos, en la Tierra. O sea, yo lo que estoy tratando no es tanto de como invertir
la relación, de darle ahora prioridad, pero quizá de no pensarlo de manera opuesta, no antagónicamente, sino juntos. Y pienso que ecológicamente hablando hoy, es decir, es un asunto supremamente crucial. No tanto, no solo por lo que ocurre sobre la tierra, es decir, lo que nosotros vemos de sequías y una sequía terrible y luego unos diluvios como los que hemos tenido estos días en Bogotá, sino también por estos dos fenómenos que son tal cual el calentamiento global, la subida del nivel del mar, lo cual va a desposeer de tierra a un montón de personas. ¿Okay? Entonces, esa subida del nivel del mar va a ser terrible, va a reducir la superficie de la tierra. Por otro lado, porque está ese otro continente que es el de los plásticos flotando, etc. Es decir, que el problema de los océanos es cada vez más un problema crucial a discutir en la ecología. No podemos pensar la ecología solo desde la tierra. Entonces ahí es donde yo creo que el elemento, donde me gusta el trabajo que está haciendo Malcolm Fandino es unir la cuestión de la ecología con la cuestión decolonial, para no quedarnos con la misma tradición decolonial, muy centrada quizá en el cercamiento. Ahora, dice que hay una forma de extractivismo que ocurre a lo largo, por eso también la plantación océano lo puede utilizar incluso para hablar del extractivismo minero. O sea, para él no hay un corte profundo entre plantación océano y extractivismo minero. Entonces, él sigue también pegado a esa interpretación, que es del cercamiento de la biología y extracción a partir de esa relación con la tierra. Pero si estamos pensando en una ecología mundo, tendríamos que introducir, ese es el punto, es qué nuevo elemento podemos introducir, cómo podemos repensar esto en términos más relacionales. Yo. No. A ver. La primera, muchas gracias. Pero la primera tiene que ver con un punto en el que estoy de acuerdo, no sé si esto sea un comentario, y van por la línea de Santiago, es que los guayú consideran de su territorio el mar, y tienen dos mares. La palabra territorio es la que se usa, pero tienen en la concepción de su territorio, eso lo aprendí de Wilder Guerra, mi amigo guajiro, antropólogo, que hay un mar doméstico donde se realiza la pesca, etc. Y hay un mar, y eso es lo que me gusta, cimarrón. Tú has hablado de venir cimarrón, la fuga, etcétera, etcétera, como una alternativa, una especie de ecología cimarrona frente a los otros tipos de ecología. Entonces me gusta, pero fíjate que hay esta idea tan bonita de los guajiros de hablar de un mar cimarrón. El mar cimarrón es el mar del más allá, donde allá también van a pescar, pero eso tampoco está en su territorio. ¿Okay? Pueden llegar otros pescadores, hacen una especie de alternativa ahí, es como una frontera porosa del mar, ¿okay? Que es lo que llaman ellos el mar cimarrón. Cimarrón porque es agreste, no se deja domesticar como eran los esclavos cimarrones. Bien, por los negros cimarrones que van en la huida, en la fuga. Yo creo que por un lado que hablemos de ese mar cimarrón. Lo interesante, incluso ya políticamente hablando, para los guajiros, que los guajiros siempre tuvieron fama de contrabandistas, porque en realidad se opusieron a la colonización española, y entonces cuando estaban en guerra, ellos seguían, y por eso los perseguían, ellos seguían haciendo comercio con todas las islas, Bahamas, etcétera, etcétera, con lo que siempre habían hecho. Entonces, ¿cómo es que no respetaron las fronteras estatutarias, estamentables de la colonización española? Tanto es así que algunos de los jefes guajiros es invitado a las Bahamas y después a Holanda, que estaba en guerra con España y tal, como un jefe de Estado, un jefe, ¿sí me entiendes? Esto es como paradójico decir que está en este Estado y fue a representar, pero era como decir, nosotros nos pertenecemos a ustedes, siempre fuimos del mar cimarrón, que implica todo el Caribe, incluso un comercio con Holanda. Lo que quiero yo señalar eso en el sentido de la geopolítica que significa un mar cimarrón. Ok, punto a favor. Ahora, mi problema, yo sé que es personal, todo el mundo me ha oído esto, hemos tenido discusiones, voy a hacer de una discusión personal algo público.
yo no me... A ver, tengo un problema muy serio con la metáfora de la matriz y de las madres, ¿ok? Por fortuna, a mi favor, hay mucha ecología feminista antimatriarcial, matricial, mucha. Y con grandes nombres, Donna Haraway, Isabel Stengel, etc. Entonces, no, yo sé que esto es un poco polémica, porque ahora viene este caribeño, ok, hablando de la matriz. Puta, tiene una archipiélago y habla de la matriz. ¿Entiendes? Por favor. ¿Entiendes? Entonces, bueno, entiéndanme esto. ¿Por qué esta discusión que creo que es de fondo y no solo mi rechazo a una antiedípico, ¿cierto? A una imagen. Entonces, es decir, lo explico cómo es. Lo que dice Isabel Stengel, y me sostengo en ella, es que Gaia no es una madre. Gaia no cuida. Gaia no es una madre que presta cuidados, etcétera. Eso no. Ni tampoco es de donde nosotros nacemos. ¿Ok? De ahí nace, digamos, lo que podemos hablar en términos del planeta son unos procesos complejos que implican de todo: vida, muerte, tragedia, de todo, tempestades, de todo. Gaia produce tempestades. Gaia no es una mamita que nos está cuidando. Entonces Gaia irrumpe destrozando cosas, por acción de nosotros, por supuesto. Entonces yo no creo que convenga ni de la Pachamama ni a la ecología feminista el nombre de matriz. Es lo único que sostengo. Yo creo que me faltan argumentos, pero quiero decir, no podemos seguir pensando que la naturaleza es una mamada. O sea, la naturaleza también es destructora, hay tempestades, y lo hace independiente de que lo que nosotros hayamos hecho sobre ello, ¿cierto? Y también como respuesta a lo que nosotros hacemos sobre ello. Claro que es una madre terrible, como era la madre Medusa, que se comían a sus hijos de toda Grecia. Medusa, creo que es Medea. O sea, Santo Cristian Medea, con esa sí, obvio, con esa bruja pervertida, pero la mamacita que está cuidando a sus filias perdudo. Que haya alguien que sostenga semejante barbaridad. Perdón. Bueno, ya vamos. Yo voy a calmar el pelo. Otro elemento para lo que tú decías, por ejemplo, en términos geopolíticos, retomando el primer punto de Gustavo, en términos geopolíticos, las grandes potencias mundiales tienen que ver no solamente con la superficie de tierra que tienen, sino también con las aguas. Después de, por ejemplo, la importancia de Francia tiene mucho que ver con no solo los territorios de ultramar, sino que después de Estados Unidos es el segundo país que más control de mares tiene. Es enorme, ¿sabes? Y el 97% de sus aguas están en ultramar. Entonces, hay una cuestión geopolítica muy importante de tener en consideración los elementos hoy en día. Luego, no, pues para regresar a eso, nosotros hemos tenido esta discusión. Para mí, la relación, obviamente, eso es como cuando eso es como si tú le dices, o sea, no, cuando la cama habla del faro no habla del pene, o sea, cada una cosa es otra. Estamos hablando realmente no de una mamá. Sin embargo, no está de más recordar que todos somos humanos, que tenemos un cuerpo y que nacimos de un cuerpo de mujer. O sea, no nacimos como todos los mitos creacionistas y muchas cosmogonías nos inventan que venimos de quién sabe dónde. O sea, está bien de vez en cuando poner los pies sobre la tierra y saber de dónde carajo venimos, digo yo. Entonces sí es importante saber que todos venimos de una mujer. Hasta ahora los humanos no nos hemos podido replicar de otra manera. Queremos un futuro en el que, esa es la pregunta real, política. O sea, yo voy a traerlo al día. En la pregunta política, porque ya podríamos reproducirnos por otra vía. No necesariamente humano. Si es humano, va a tener que ser por las mujeres, no va a poder ser por un hombre, desafortunadamente, ¿no? Entonces nos va a tocar pasar por la mujer. O entonces nos deshacemos de los humanos y venimos por otro lado. Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Por dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Por dónde venimos? ¿A dónde vamos? Obviamente. Entonces, una cosa así como elemental. Lo matricial, en el caso de los trabajos que han hecho, muy interesante, que no son tanto de activismo,
hay como dos ideas. Hay una idea, en primer lugar, además que se compartiría mucho con las críticas al psicoanálisis edípico, es de un espacio pre-edípico, digamos, la insistencia en la importancia que tiene el inconsciente para la producción de subjetividades, pero un inconsciente que es no tanto anti-edípico como anedípico, para retomar términos de los psicoanálisis, anterior y por fuera del Edipo. A eso es lo que se está tratando de llegar con la idea de lo matrixial en términos de un inconsciente. Bien vale la pena. Si nos quedamos, yo pienso que el psicoanálisis no es un terreno que yo abandonaría completamente. Yo no lo, como que los psicoanalistas no lo abandonan, yo no lo abandono del todo. Yo creo, me gusta mucho el trabajo de Guattari sobre las 3 ecosofías. O sea, no hay solución ecológica que no pase por la ecosofía, primero una ecología mental o afectiva, y después una ecología social, y después una ecología ambiental. O sea, en 3 niveles. Me parece brillante, por eso digo que finalmente estoy como tomando ese camino. Para mí es muy importante ese trabajo con las metáforas, etcétera, que son todos esos mitos que atraviesan nuestras teorizaciones. Pasamos por el lenguaje, pasamos por las imágenes, y allí los elementos que nos dan el psicoanálisis son interesantes. Ahora, hay que repensar el psicoanálisis, y creo que es lo que hacen algunas feministas como Irigaray, como Graja Ettinger, hablando de un inconsciente matrixial. Entonces ese es como el segundo punto para insistir sobre eso. Luego, tampoco me parece mal la metáfora. Todos sabemos que no todas las mujeres son mamá, o no todas, digamos, tampoco yo misma, no es mi lugar de, ¿cómo se dice?, de palmismo, o sea, no es el lugar que ha sentido en mi vida y el que mejor me permite emanciparme. No, es uno de los puntos por los cuales puedo pasar o que pueden pasar las mujeres, pero no es ni lo que me define ni el objetivo último. Sin embargo, en estas metáforas de la madre, que es lo que él está trabajando acá con la idea de Galliti, que realmente quiere decir tierra madre, que es como Pachamama, pero en la lengua afro, está retomando esa idea, pero lo que está tomando aquí la idea, más que toda la idea de un cuidado, es un cuidado, o sea, la conexión ahí con la cuestión de la madre, porque es una forma de compartir, es decir, hay una simbiosis, cosa que Donna Haraway habla también, la importancia de lo simpoético en vez de lo autopoético. O sea, lo simpoético es eso, es decir, que vivimos, o sea, es un caso curioso, es un caso en el que cuando tomamos esto como metáfora y no literalmente, eso es lo importante. Si lo tomamos como metáfora, entonces entendemos que hay un compartir, hay una simbiosis, y son dos seres en el mismo cuerpo donde se alimentan, comen, se nutren, etc. Y hay un cuidado. Entonces, la ecología sí tiene que ver con, o sea, por muy críticos que seamos de la jerarquía del término, lo que quieran, sí tiene que ver con un cuidado. Y la pregunta que se está haciendo aquí es: ¿un cuidado de qué? ¿Solamente de los animales salvajes y de la naturaleza despejada y deshabitada del wilderness? ¿O es un cuidado que pasa por animales y humanos que han sido dañados? Es decir, ha habido, como se dice, como diría Roncier, y él también utiliza, ha habido un tort. Un tort es, ha ocurrido un daño de humanos contra humanos, de hombres contra mujeres, de seres humanos contra animales, ha habido un daño, y eso hay que, no sé, entonces él va a ser muy crítico, es que es reparar, qué es lo que hay que hacer con ese daño. Entonces lo que está diciendo, bueno, quizá una crítica también a la idea de reparación, etcétera, que está muy presente en los discursos sobre justicia ambiental, justicia social, etcétera. Pero en todo caso implica una forma de relación de cuidado, que también está asociada a esa metáfora. Ya voy, Giovanna. Solamente quería agregar un poquito aquí al debate, que yo en principio estoy de acuerdo con el hecho de eso del no retorno a la naturaleza, que tú decías, y que sí es una tentación permanente en muchos movimientos, en muchas tendencias políticas, de, bueno, vamos a vincularnos, un regreso a la naturaleza, una especie de no sé, cosmocentrismo, biocentrismo. Pero sí veo también el problema del antropocentrismo, de que todas estas críticas que estamos viendo
de algún modo convergen en la necesidad de desembarazarnos o de ir más allá del antropocentrismo, lo cual no significa abandonar el humanismo. Yo haría esa diferencia. Una cosa es el humanismo, otra el antropocentrismo. Yo creo que tenemos que pensar en un humanismo no antropocéntrico. Pero si esto es así, si de lo que se trata es de abandonar el humanismo, mi pregunta es ¿por qué seguir entonces pensando el cuidado en términos de género, en términos de matriciales, ¿me entiendes? Porque hay muchas especies vivas que no se reproducen de ese modo. ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué decir entonces vamos a abandonar el humanismo y sin embargo seguimos entendiendo el cuidado bajo la metáfora madre-hijos? En ese punto creo que estoy de acuerdo con Gustavo, en ese puntico. Sí, bueno, esto es muy interesante también porque, de hecho, bueno, lo que más me ha gustado en el estudio de los anarquistas clásicos es, sobre todo por Kropotkin, que inicialmente era como la idea en la que me habían invitado, ¿no? Kropotkin, que pues frente a la posición de un Darwin sobre la rivalidad en la lucha de las especies por la sobrevivencia, etcétera, habla de un cooperacionismo y lo hace desde una posición digamos de geógrafo, geólogo, etcétera, que ha apoyado en otros también científicos, es decir, que observando la naturaleza, lo que observa, que es preponderante o predominante es la cooperación. Entonces uno podría decir que, digamos, en el punto en el que estoy, sobre qué tipo de política nos sirve más adoptar o asumir, si es una política en la que ponemos digamos de frente, pero hay mucho feminismo ecologista que justamente es anarquista. Entonces es eso, es la idea de hecho el término en francés es entrecuidado, l'entraide o la entreayuda, digamos, más que entrecuidado es entreayuda, o sea, el término no es cooperación, el término es entreayuda. Uno podría pensar, porque el cuidado, o sea, no sé qué tan distantes sean el cuidado de la entreayuda, de la cooperación, son términos distintos y cada vez preferimos uno por otro, hay que decirle el porqué y argumentar. Pero ahí habría algo, ¿no?, de la entreayuda, pero la entreayuda sí, digamos, siempre hay como también un trabajo estratégico de resituar en el centro subjetivaciones que han estado dejadas de lado. Entonces, cuando efectivamente lo que tú dices, aquí la cosa es no tanto abortar el humanismo, sino hacer una crítica de ciertas formas del humanismo, aquellas que son antropocéntricas, pero no otras formas posibles. Entonces, sí, yo encuentro que en estos autores del Caribe hay nuevas formas de humanismo, un humanismo en el que, por ejemplo, podemos leer la historia del capitalismo desde la posición de esa producción del negro y las vías que abre. Me parece que es interesante, así como el feminismo nos permite pensar quitando del centro al hombre y poniendo en el centro a la mujer. O sea, ¿qué es tan terrible de eso? Llevamos miles de años poniendo al hombre en el centro y ahora resulta que si ponemos a la mujer en el centro, al negro en el centro, no hay un problema con eso. Es sencillamente un ejercicio, no es literal. O sea, esto es lo que a veces parece como que se nos escapa. Las estrategias conceptuales y sí que tenemos para construir un lenguaje, para abrir imaginario. Yo creo que la política sin un imaginario no da, no se puede. La política no se hace a punta de leyes solamente, no se puede. Requerimos un elemento sensible y un elemento de imaginario. Entonces ahí es donde, digamos, el terreno está muy abierto a cambiar. Eso es un poco como la cosa de quitar la tierra del centro, o sea, del Copérnico, ¿no? Quitar la tierra del centro del mundo y podemos hacer juegos de cómo usamos otras figuras, entendiendo que son figuras, entendiendo claramente que son figuras en ese sentido. Poner nada. Sí, poner el vacío, no sé, eso me suena casi que posthumano, o sea, no sé, está siendo uno todavía, o sea, yo no sé, yo no me considero, yo todavía me siento considerado humano. Estoy como pegada a esa idea, así como cuando lo he dicho muchas veces cuando he dicho cosas de mí, o sea, yo todavía me siento no solo humana, me siento mujer, o sea, mujer humana. Eso hace parte de la posición feminista, ¿no? Ahí cuando una mano dice, o sea, hembra, sí, porque hago parte del reino animal, pero yo sí me siento mujer.
humana. O sea, todas estas cosas, no una y, en vez de la otra, sino una al lado de la otra. Gracias, Amalia. Me gusta eso como planteas, como ese desorden de esas jerarquías, que eso es lo que veo ahí. Pero bueno, tú al principio hablaste de rastrear imágenes de islas en la filosofía. Yo quisiera que emplearas más eso y cuál es tu propuesta específicamente. ¿Listo? Eso de rastrear, pero que hacia dónde te lleva. Que veo que lo has dicho ahora último, como ese desorden de esas jerarquías, poner en el centro a la mujer, poner en el centro al hombre, pero ¿y qué? Sí, bueno, ese es, digamos, yo tengo un artículo donde es como la versión mini de lo que debe ser un libro, que llevo mucho tiempo escribiendo, que no termino, que no tengo suficiente tiempo nunca, qué sé yo, esto. Y lo que hago, básicamente lo que me digo es, bueno, ¿cómo estructuro un libro? ¿No? O sea, puedes estructurarlo con capítulos, puedes estructurarlo con escenas, yo quise estructurarlo con islas para construir un archipiélago. Y un archipiélago que me permitiera justamente, o sea, una construcción en la que me salgo de la disciplina porque pongo, o sea, cada capítulo, por decirlo así, es una isla, y cada isla es una que he sacado de un texto de filosofía. Entonces, la isla de la Atlántida de Platón, que está en presente diálogos, la isla de la Nueva Atlántida de Bacon, la de la razón de Kant, la de Deleuze, y también de la literatura, ¿no? Y en autores del Caribe. Entonces, la isla que no se repite. Entonces, eso me permite poner a dialogar autores del canon de la filosofía y autores del Caribe. Entonces ya de por ahí me permite como hacer un ejercicio más transitorio que no tomo de filosofía y literatura. Pero sí hay como una búsqueda también, o sea, en esa construcción de un libro, o sea, donde encuentro como esos ecos entre el imaginario filosófico y el imaginario médico. Encuentro que hay una afinidad, una resonancia particularmente interesantes para pensar una pregunta, que creo que es la pregunta de la filosofía, ¿no? Que es pensar. O pues, o sea, por ahí persiste esa pulsión de filósofa de hacerme la pregunta que es pensar, y por ahí es que se mencionaba esto de cómo Deleuze y Guattari dice que pensar pues, no es una relación un hilo tendido entre un sujeto y un objeto, sino que es una relación de pensamiento interior y territorio, que es una cuestión de medios. Entonces por ahí es donde voy, o sea, como es una pregunta muy propiamente filosófica, muy filosófica. ¿Cómo hacemos filosofía? ¿Qué significa pensar? Y ese es como un poco el objetivo, pero como multiplicando, entendiendo que justamente cómo establecemos nuestra relación entre el pensamiento, tierra y territorio, cómo pensamos en esa tierra y cómo pensamos en la diversidad de medios. Entonces eso es lo que el ejercicio de escribir, de construir ese archipiélago a partir de esa isla, es muy interesante lo que puede ocurrir entre una isla y otra. Es decir, veo unas problemáticas distintas, Platón tiene una problemática distinta a la de Bacon distinta a la de Kant, y sin embargo también una cosa medio erudita, ¿no? Porque casi todos ya, desde Platón, pero los que vienen mucho después, conocen los escritos sobre las islas y entran a producir un sentido que por lo general no se considera como central de la obra del autor, pero está jugando en nuestra manera, o sea, en nuestro inconsciente, en nuestra manera de leer, tanto del autor de ir construyendo su argumento, como en el lector de adoptarlo, asumirlo y el autor le propone. Entonces, por ejemplo, ¿qué tiene que ver con la posición de la filosofía? Si la filosofía no tiene la angustia de ser desbancada por la ciencia, en un caso, y es decir, donde la isla aparece como una utopía, y justamente el motivo de la distopía, ¿no? De cómo va apareciendo poco a poco la cuestión de la distopía como una amenaza, como un peligro. Entonces la isla siempre tiene como ese doble faz que habla sobre nuestras angustias y nuestras esperanzas, y de nuestra capacidad de pensar a través de esas angustias. No. Sí, gracias. También estaba pensando y se me ocurrió ahora que
esto de la doble fractura colonial ambiental, pues ya lo habían dicho muchos de los ecolonianos, ¿no? Y con este concepto de, por ejemplo, de Arimonda, de colonialidad de la naturaleza, Coronil también habla mucho de eso, incluso habló de plantación, y luego mucha otra gente, ¿no? Astrid Ulloa, Maristela Espampa, bueno, Luis Moreano, como hay mucha gente ahí. Entonces yo me preguntaba cuál es la diferencia, o sea, qué es lo que hay de nuevo en él, en esta doble fractura, que se diferencia de lo, por ejemplo, un concepto como de colonialidad de la naturaleza, que también lo conecto con racialización. Y también lo del mundo, porque si yo lo pienso también, pues el pluriverso, todo lo que la ecología política latinoamericana y los decoloniales han hablado del pluriverso, de los muchos mundos, ¿no? Entonces como que no me queda muy claro cuál es el aporte de esta idea de la doble fractura, porque yo como que ahora que lo pienso, como que eso está, incluso no sé si está en Quijano. Uno podría rastrearlo incluso hasta Quijano. Yo diría que es el Caribe, el mundo caribeño. Esa es la diferencia. Yo pues yo no conozco todas las fuentes que tú citaste, pero yo creo que lo que hace la singularidad de este libro es, dice, pensar la ecología desde el mundo caribeño, y por eso empecé por ahí. O sea, cuando dice, ok, estamos viendo una crisis, y él dice, aquí lo interesante es cómo representamos esa crisis, cómo la representamos. Y entonces él, al poner el Caribe como ojo de la tempestad, de la cual toda la humanidad participa alrededor de la Tierra, ¿verdad? Pero al poner el Caribe como el ojo de la tempestad, yo creo que ahí hay una apuesta distinta, y por supuesto entonces entra toda la cuestión de la producción, o sea, del neuroceno, de la cuestión de la restricción, o sea, creo que ahí está donde está como la originalidad de la propuesta. Pero no sé si hay. Sí, una pregunta. Pues el autor parece decir, hay que construir un navío mundo, una ecología mundo. ¿Sí? Bueno, la pregunta sería, que tú estás de acuerdo con esa perspectiva, ecología mundo, navío mundo, pero me preguntaba es, ¿será necesario que la ecología sea mundo y haya un navío mundo? ¿Por qué no pensarlo de otra manera? Por una cosa, lo que hasta el momento ha demostrado ser mundial, por decirlo así, incluso uno diría planetario, bueno, es el capital. ¿Es que? El capital. Sí. Entonces, ¿por qué seguir el mismo camino del capital? ¿Por qué no pensarlo, no ecología mundo, sino, bueno, ecología archipiélago? No sé si eso tendría algún sentido. Sí, yo creo, pues en español, sí, en francés es más difícil, pero es verdad que en español, o sea, no diría que quizá el capitalismo está más globalizado que mundializado. O sea, dentro del término mundo, lo que introduce el término mundo, más que el de tierra o el de globalización, es todo el elemento justamente imaginario y de relaciones entre humanos. Creo que ese es el plus, que tendría que no es solamente una cuestión de cómo se han globalizado los intercambios comerciales y económicos, o sea, que es lo que parece que le interesa al capitalismo, porque el capitalismo, flujos de mercancías y todo, pero cuando se trata de flujos de personas, las barreras y los obstáculos son enormes, ¿no? Y mucha gente muere todavía hoy sin barcos negreros, es decir, todavía cuántas personas no están muriendo tratando de llegar a Europa o llegar a Inglaterra, etc. Es decir, es un fenómeno enorme que todavía está ocurriendo, es una tragedia enorme. Entonces, sí, los seres humanos no pueden moverse libremente. En el capitalismo solo se mueven ciertas personas y las mercancías. Es un mercado libre, pero no es una totalidad mundo como la llama, como la está llamando a que una utilizó, y como él retoma, ¿no?
A Marco Fernando le interesa mucho insertarse en una tradición, hacer eco de lo que ya se dijo, de lo que dijo Fanon, de lo que dijo. Él no quiere hablar solo, él no quiere hablar solo, él no quiere ser como el gran autor. Es en eco a lo que ya dijeron Fanon, Lisson, Césaire, pero claro, un grupo de pensadores del país. Es la cosa que es muy importante. Me tocó a mí hacer el aporte con la isla medieval, la María, no sé si la conoces, pero puede ser importante, las islas afortunadas que el monje Gaunilo propone en su crítica al argumento ontológico de Anselmo. Puede que valga la pena explorar las islas afortunadas. Ah, qué bonito. No, pero dicho, nos tocó un café, una comida o algo y un intercambio de bibliografía. Hay otro profesor que se acaba de jubilar, que era profesor de Potsdam, que habla mucho sobre archipiélagos, también gran investigador de José Martí y del Caribe, que se llama Otmar Ete. No sé si tiene algunos textos sobre eso, sobre literatura, las islas, lo insular y lo que él llama archipiélagos del saber, que Otmar se llama E-T-E-T-E. ¿Y es en alemán o está publicado? Está traducido al portugués y al español muchos de sus textos. Tiene 40 monografías o algo así. Una persona que escribe. Buenísimo. No lo conozco. El texto donde habla sobre los archipiélagos se llama Fractales del Mundo o Mundo en Fractales o algo así. Bueno, eso te voy a pedir el dato porque sí, claro, necesito. Fractales no son matrices. Bueno, muchísimas gracias. Había otra pregunta. No, yo hablo desde la ignorancia porque la verdad no entiendo muy bien, pero la verdad que quiero saber, digamos, cuál es el sentido de un archipiélago y no una isla. Sí, quiero saber cómo más o menos eso. Porque el archipiélago no la isla. Sí, un poco la idea era como salir de, la metáfora es de pensar la razón, o sea, yo decía, de dejar de pensar la razón como razón trascendental, como razón única, para todos los tiempos y todos los humanos en todas partes, y empezar a pensar la razón geográfica, y ahí la razón geográfica, entonces la metáfora del archipiélago es más interesante porque admite que no haya una sola razón única, sino que haya una multiplicidad de racionalidades, lo cual ya admitiría que no hay un solo modelo para ser, o sea, cómo se define el ser humano, ¿no? Al hombre como un animal racional desde Aristóteles, pero calcado sobre un modelo muy, muy excluyente de otras formas de pensar, de otras culturas, etc. Entonces ese modelo de hombre y de civilización, centrado como esa razón única, es lo que está siendo criticado y lo que se quiere suplantar con la metáfora del archipiélago, que suplanta el de la isla, que se pueda admitir una multiplicidad y diversidad de racionalidades de civilizaciones. ¿Qué punto separa como? Listo. Bueno, el tema, ¿no? Gracias. La precisión. Entonces, bueno, se generó una discusión en torno a la noción de cuidado, ¿sí? Entonces, a mí me parece que es un poco problemático que si el negroceno es una postura que busca contrarrestar pues, la influencia de la colonialidad, pues utilice términos que denoten esos roles de género que tradicionalmente se ha manejado desde la modernidad, como el cuidado, y algo muy propio de la mujer, ¿sí? Entonces, no sé si podrían pensarse otros términos que no necesariamente reproduzcan en el ámbito discursivo esos roles de género. En el caso del negroceno, lo que se está poniendo en el término es negro y no tanto de género, sino negro. Entonces, más bien un texto un término que habla sobre la racialización y la producción de esta racialización del negro. Y ahí lo que se está haciendo es una crítica